el vespertino La Razón, que desde 1955 estaba en manos del Servicio de Inteligencia de Ejército, después del crimen de Satanowski, tituló, y ya con esto avisaba en forma definitiva la opinión oficial del Ejército: es inminente el final, todo está dicho. Y luego seguía: a última hora se acentuaba la impresión del desenlace. Después, más abajo, un título a 4 columnas ponía: me borré, dijo Casildo Herreras en Montevideo, donde llegó acompañado de otros dirigentes. ¿A dónde estábamos cuando la prensa titulaba de esta forma un día antes? La Opinión ponía en el título del matutino: una Argentina inerme ante la matanza. Desde el comienzo de marzo hasta ayer, las bandas extremistas asesinaron 56 personas, desde el 1 de enero a 152. El matutino La Prensa citaba estadísticas de distintos lugares y hablaba de 1.350 muertos desde el 25 de mayo de 1973. Y abajo en un recuadro ponía: mañana se cumplen 90 días de la apelación de Videla. Más tarde, todo esto que pertenecía a la historia, nos íbamos a dar cuenta que era parte de la gran acción psicológica. Por un lado se tiraba cantidad de muertos para tratar de reflejar la necesidad de poner orden, y por el otro lado se anunciaba sin ninguna vuelta la inminencia del golpe. Eso vale la pena tenerlo muy claro. Podríamos seguir con la mayoría de los periódicos de entonces, referirnos a cada uno de los títulos, hablar de lo que ustedes quieran, leer en cualquiera de los archivos lo que se publicaba por aquel tiempo, y vamos a encontrar una coincidencia. El golpe de Estado se estaba anunciando antes en la prensa. Si tuviésemos la capacidad de hacer una encuesta, llegaríamos a la triste conclusión que el 80% del pueblo argentino estaba de acuerdo con que se terminara todo. Decir esto es muy duro porque no tenemos las pruebas para poderlo demostrar, pero en realidad estaban los que por izquierda creían que con la caída del sistema constitucional de la señora de Perón se iba a fomentar la lucha desencarnada contra las Fuerzas Armadas y la revolución proletaria iba a llegar a cambiar la bandera. Por derecha se decía: hay que terminar con estos marxistas y hay que ir a buscarlos a donde sea. En el medio, el gran pueblo argentino. Este pueblo silencioso, pero también con tremendas dudas en los momentos históricos. Porque no se puede entender que cuando cayó Perón el 16 de septiembre de 1955, el pueblo estuviese quieto, adormecido, y después durante 18 años puso su vida para el regreso de Perón. Era más fácil defender lo que había. No se puede entender cómo después de haber sido matado, muerto a palos, un día antes, el 2 de abril, se llenó otra vez con júbilo, no solamente Plaza de Mayo, sino todas las plazas, para victoriar las fuerzas que bajaban en Malvinas. Hay dos especies de memoria en el pueblo. Una memoria que todo lo olvida por los altos intereses de la patria, y otra memoria que es de la tilinguería y de la falta de sinceridad que tenemos como ciudadanos, de irnos de la derecha a la izquierda, del privatismo al estatismo y viceversa, sin que nos importe mucho qué queda en el camino, y decir con total soltura de cuerpo, como dijo ayer María Julia, que si Aguas Argentinas no cumplió, hay que rescindir el contrato. Semejante caradura que aumentó, violando las leyes, el contrato de agua en perjuicio del pueblo argentino. Pero la fragilidad de la memoria y la prensa canalla que contribuye, que exhume de los archivos solo lo que le interesa y que olvida la verdad, o por lo menos una parte de la verdad, esta misma prensa en la que estaba anticipando el día 23, hace hoy 30 años, el golpe de Estado del 24. No éramos muchos los que decíamos que con todos los errores que tenía el gobierno había que sostenerlo hasta el final,
porque era sostener la continuidad democrática y porque era además sostener junto a la continuidad democrática la posibilidad de ir a elecciones y que todo el mundo votara como marcaba la conciencia ciudadana. Eran muy pocas las organizaciones, me animo a decir que casi mínimas, que estaban dispuestas a defender el gobierno constitucional. Yo no hablo de defender a Isabel, hablo de defender el gobierno constitucional. Había muchos discursos, demasiados patotas cuidando espaldas de dirigentes por un lado y por el otro. Sindicalistas que se movían por izquierda y por derecha, cuidados por ametralladoras, granadas y fusiles. Políticos que se reunían en distintos lugares tratando de reubicarse, fracasado en los votos para lograr acomodar a alguno en lo que venía. Grupos económicos que financiaron el golpe, pero que además de financiarlo, estaban prestos a ir al asalto del Estado Nacional. ¿A dónde estábamos? ¿Qué hacíamos como pueblo? Si ustedes se meten en la memoria, en la propia memoria, aquellos que tenían 30 años, que hoy ya están ingresando en la curva de la vida, aquellos que tenían 20 años, que hoy están cumpliendo 50, que todavía pueden tener memoria y además cicatrices de participaciones, todos deberíamos preguntarnos qué hicimos, todos. Y cuando digo todos, digo todos. Desde aquel día en que Genaro Báez, vicepresidente del Partido Justicialista, le dijo a Isabel que lo sacara a Julio González de encima, porque era parte del entorno. Desde el mismo momento en que cada uno de los que llegaban a Damasco creían que Damasco, por no haber aceptado ser ministro del Interior, en una supuesta o imaginaria falta de coraje del militar, la cosa iba a descomponerse. O el enfrentamiento entre Lorenzo y Calabró, con un Calabró que el día 12 había convocado en la plaza de La Plata al pueblo en contra de la presidenta constitucional de los argentinos. Era un gobernador también constitucional. Los dos llegaron igual. Isabel porque falleció Perón, Calabró porque lo echaron a Videgain. Es decir, los dos llegaron siendo segundos. Calabró anda suelto por las calles y nunca fue juzgado. Hoy estamos frente a esta realidad que parece que tuvo solamente asesinos militares, cuando en realidad los hubo de todas partes. Pero además los instigadores del crimen, que no siempre fueron militares, yo diría esencialmente civiles, que se encontraban en San Isidro antes del Carlos Pellegrini, o que se encontraban en el hipódromo argentino y allí negociaban las cosas futuras, o cuando la futura junta militar en la platea de River pergeniaban el golpe. Todo esto nos pasó a nosotros hace 30 años. Por eso, los que somos mayores, los que tenemos responsabilidad de haber estado vivos en aquella época, y yo no sé si suerte o desgracia de estar vivos hoy, tenemos la obligación de preguntarnos qué hicimos cada uno de nosotros en aquel momento. No con un sentido de culpa, no con un sentido de arremeter contra uno mismo para flagelarse, no, sino de preguntarnos qué hicimos para entender un poco lo que nos pasó. Las órdenes militares se cruzaban ya para el 23, desde hacía 2 o 3 días, y alguno de los periódicos llegó a hablar de movimientos de tropas. El secretario de la CGT, Casildo Herrera, yo me borro. Era una situación más que compleja. Era una situación donde el partido de oposición, la Unión Cívica Radical, le iba a brindar después 80 intendentes a la dictadura en la provincia de Buenos Aires, sin contar el resto del país.
donde el Partido Demócrata le iba a permitir usar sus mejores cuadros, donde de todos los sectores iban a aparecer los colaboracionistas al sistema imperante. Cada uno de nosotros debía tener una obligación en aquel tiempo. En el día de ayer se le rindió homenaje en la ciudad de La Plata al único legislador desaparecido. Un compañero que conocí, que traté y que mucho antes de su desaparición estuvimos juntos. Él sostenía, a pesar de venir de la juventud guevarista y estar dentro del peronismo, sostenía fervientemente que había que defender el orden constitucional y sostener la Isabel. Se llamaba De la Lama. Se lo llevaron y está desaparecido. Es el único caso de un legislador provincial. Se había animado a decir que había que defender a la presidenta. No a la presidenta porque fuese presidenta de la República Isabel Perón, sino porque había que defender la Constitución, el orden establecido aún en el desorden. Los desaparecidos son una entelequia, no están, dijo Videla. Los desaparecidos no están. Pero los que estamos, nos borramos. Y los que no nos borramos y nos quedamos para enfrentar y para pelear y para lo que fuere, y marcados con cicatrices, no somos comparables a aquellos que pagaron con tortura, cárcel, prisión, persecución, lo que hicieron, o lo que no hicieron. Es el aniversario del golpe de la prensa, un día antes. Nadie dijo nada. Los periódicos titulaban "Todo se terminó", está todo dicho, en pleno gobierno constitucional. Cada uno de nosotros deberá entender que al cumplirse mañana 30 años de esta determinación, por omisión, por participación, por confusión, los militares no estuvieron solos. Cuando serenemos nuestros ánimos, cuando calmemos nuestra propia idea, cuando enfriemos de la mejor manera posible las calenturas, tratemos de mirar en ese espejo de la historia para saber qué hizo cada uno de nosotros hace 30 años. Porque a lo mejor nos empezamos a descubrir a nosotros mismos y nos damos cuenta que en la equivocación pertenecíamos al 80% que decía "así no se puede seguir". Yo también lo pensé. Yo también creí en un momento determinado que era imposible seguir sosteniendo eso. Pero en discusiones muy profundas que teníamos con compañeros, dijimos no. Lo peor de lo peor es que esto se caiga. Hay que luchar para que esto se quede. No para que se quede nuestro gobierno, para que se quede el orden constitucional. Era muy probable que a lo mejor hubieran ganado los radicales las elecciones. Digo yo. Pero en la distancia y en el tiempo, no éramos más de 200, 300 personas en la Plaza de Mayo el 24, como era un puñado de radicales cuando lo echaron a Ilia. Entonces, las cosas se hacen porque nadie se opone. Las cosas se hacen, vaya uno a saber por qué raro destino. Porque así como en 1955 se animaron y no fueron juzgados, esperaron tener la mayoría de edad, 21 años después, para cometer el máximo de los crímenes de toda la historia, que por lo menos la registremos en la política argentina. Es seguro que no estaban los ángeles de un solo lado y los diablos del otro lado. No, no. Todos
tendrán su parte, su culpa, pero yo no me dirijo a los que participaron y activaron. Yo no me dirijo a los militares que tomaron las armas creyendo que defendían la patria o a los que desde la guerrilla pensaban lo mismo. Yo me dirijo a aquellos que sin haber tomado esa determinación pertenecíamos a la generación que estamos apuntando. A los que éramos mayorcitos de edad, hace 30 años atrás, que teníamos muy claro de qué se trataba y que no actuamos en consecuencia. Hace 30 años la prensa anunciaba el golpe de Estado. Los argentinos, bien, gracias. Por fallecimiento de quien el pueblo había elegido.